Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 3 relacionada con los abordajes y las perspectivas de intervención. Eh, es importante que podamos comprender que la compleja situación con la que técnicos superiores en abordajes de niñez, adolescencia y familia se van a encontrar en la cotidianeidad de sus funciones cuando estén trabajando con casos frente a esa complejidad de cada situación en la que tengan que intervenir, van a poder observar que los abordajes que se desarrollan no son abordajes sencillos, no son abordajes simples, son justamente abordajes complejos. Pero para trabajar esos abordajes complejos, lo primero que tenemos que pensar son las diversas perspectivas de intervención que como técnicos tenemos que desarrollar. ¿Qué es una perspectiva? ¿Qué es lo primero que nos tenemos que preguntar? Perspectiva es un modo de mirar, es una forma de captar una realidad que tiene que ver con lo individual, cómo captamos una realidad. Y ustedes me dirán, todos captamos una realidad de la misma manera. Sin embargo, esto no es así. La perspectiva tiene que ver con qué miramos cuando miramos, desde dónde miramos. Y allí se nos presentan grandes dificultades, ya que no solamente voy a mirar algo que me es exterior, sino en esa mirada intervienen todas nuestras eh, todo nuestro mapa conceptual, que es desde donde nosotros miramos las realidades. Por eso es importante entender que cuando realizamos intervenciones, las debemos hacer desde determinadas perspectivas, desde determinados modos de ver la realidad. Y eso va a marcar mucho nuestras competencias. La primera forma de ver, la forma de mirar la realidad, es la que nos va a marcar el camino de nuestra intervención. De ello dependerá que esa intervención sea adecuada, oportuna o no. Entonces, cuando nosotros decimos perspectiva es un modo de ver, de observar, de mirar una realidad, también es una forma de entender esa realidad. Y de esto eh, importa muchísimo el cómo captemos la realidad con la que vamos a intervenir. Decía que existe todo un sistema que nos marca determinadas perspectivas. ¿Qué es esto de un sistema? Pues hay normas que tienen que ver con la Constitución, con los tratados y convenciones que forman parte de la Constitución, es decir, que son obligatorias porque tienen rango constitucional, convencional. Hay normas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que van marcando determinados modos de ver, determinadas perspectivas. La primera perspectiva con la que yo debo mirar una realidad es la perspectiva de derechos humanos. La perspectiva de derechos humanos implica que cuando yo estoy observando una realidad en la que hay personas que tienen situaciones complejas, pueden ser vulneraciones de derechos, por ejemplo,
de niños, niñas y adolescentes en sus contextos relacionales, para yo captar esa realidad, la tengo que mirar primeramente a través de un prisma, a través de una perspectiva, a través del lente de los derechos humanos. ¿Qué significa? Cuando nosotros observamos a un niño, a un adulto, a una persona con una discapacidad, a un anciano, cuando miramos a una persona, la debemos mirar como un sujeto titular de derechos, pero ¿de qué derechos? Del conjunto de derechos humanos de los que cada persona es titular. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un niño, niña y adolescente, cuando yo pienso con esta y miro con la perspectiva de derechos humanos, lo estoy pensando como un sujeto titular del conjunto de derechos humanos de los que éste es titular. Si hablamos de un niño, niña o adolescente, decimos es un sujeto titular, tiene todos los derechos humanos que la Constitución, las convenciones internacionales determinan, ¿no? Vamos a pensar en todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, los de tercera generación, todos los derechos humanos de los que ese niño, niña o adolescente es titular. Pero además, tratándose de una persona menor de edad, bajo esta franja etaria de niño, niña o adolescente, también la perspectiva de derechos humanos me lleva a avanzar y decir, además de ser titular de todos los derechos humanos, de los que cualquier persona es titular, el hecho de ser una persona menor de edad tiene una serie de derechos de los que es titular por el hecho de ser persona menor de edad o niño, niña y adolescente. Es decir, allí ya estamos incorporando, además de la perspectiva de derechos humanos, estamos incorporando la perspectiva de infancia. ¿Qué es mirar con perspectiva de infancia? Es ver a este sujeto titular de todos sus derechos humanos, con un plus que tiene que ver con ese conjunto de derechos fundamentales de los que niñas, niños y adolescentes son titulares por el hecho de ser personas menores de edad y que en general tienen que ver con esos derechos y garantías que les son propios por el hecho de ser niño, niña y adolescente. Estos están determinados fundamentalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado que tiene jerarquía constitucional, convencional, y por ello es el marco normativo del cual surgen todos esos derechos fundamentales de los que hablamos y que su titularidad es de niños, niñas y adolescentes por el hecho de ser personas menores de edad. Entonces allí vemos que cuando estamos hablando de una persona, niña, niño o adolescente, estamos hablando de una perspectiva de derechos humanos, también de una perspectiva de infancia, en donde yo voy a tener presente en mis intervenciones todos estos derechos de los que niñas, niños y adolescentes
son titulares, más el hecho de ser eh, personas con la titularidad de los derechos humanos. Además de ello, nosotros tenemos otra perspectiva con la que vamos a desarrollar nuestras intervenciones y nos referimos fundamentalmente a la perspectiva de género. Cuando hablamos de la perspectiva de género, estamos partiendo de todos aquellos derechos, principios, garantías que son reconocidos a aquellas personas que en condición del género se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, por lo cual todo el sistema jurídico ha desarrollado un conjunto de normas. Entonces, para seguir en el análisis, nosotros estamos pensando en una niña o una adolescente y estamos pensando con perspectiva de derechos humanos por ser titular de todos los derechos humanos fundamentales, pero también la estamos pensando en perspectiva de infancia con todos los derechos de los que una niña o adolescente es titular por pertenecer a este grupo de las infancias. Además, la estamos pensando en perspectiva de género porque es una niña o una adolescente y como tal, titular de todo un conjunto de derechos que provienen de todo un marco jurídico. Tenemos, por un lado, la Convención de los Derechos del Niño, pero también a ello le agregamos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, una convención que se la conoce por sus siglas en inglés, CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, es decir, son normas que resultan obligatorias y además de ello, también tenemos la denominada Convención de Belém do Pará, que es la convención para la prevención, investigación, sanción y erradicación de todas las formas de violencias contra la mujer en todos los ámbitos donde desarrolle sus relaciones interpersonales. Es decir, que cuando hablamos de niñas y adolescentes, estamos pensando en este atravesamiento de la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de infancia, la perspectiva de género, y ello implica toda una red de cuerpos jurídicos, de normas, de leyes que protegen y que las debemos tener presentes en nuestras intervenciones. Y como observamos, allí hay una compleja trama de normas. Por un lado, todo el cuerpo de derechos humanos, todo el marco jurídico aplicable, todas las leyes que resultan obligatorias y que tienen que ver con los tratados y convenciones de derechos humanos y con la constitución que los recepta. Por otro lado, tenemos todo el marco jurídico o corpus iuris de las infancias, todo el cuerpo jurídico o marco normativo que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero también tenemos este marco normativo de protección de derechos y garantías en relación al género. Si a ello le agregamos la mirada
victimológica, que tiene que ver con esta nueva perspectiva que vamos a incorporar cuando desarrollamos los abordajes, tiene que ver con cómo eh, miramos cuando estamos en presencia de una persona en condición de victimización. ¿Qué es esto? Vamos a dar un ejemplo. Niña, mujer, maltratada o abusada en el ámbito intrafamiliar. Cuando nosotros estamos pensando en ello, estamos observando y debiendo mirar con todas estas perspectivas. La perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de infancia, la perspectiva de género, la perspectiva victimológica, que es mirarla también en su condición de víctima. ¿Por qué? Porque la condición de ser víctima transforma o pone a la persona en un lugar de especial vulnerabilidad. Vulnerabilidad que, vamos a ver, se ve intersectada por el hecho de que además es niña y además es mujer, ¿no? Entonces, vamos a ver allí que la perspectiva victimológica viene a ser una nueva forma de ver la situación compleja en la que se encuentra, en el ejemplo que dimos, una niña en condición de víctima por un delito tan grave, tan tremendo como es el abuso en el ámbito intrafamiliar. Luego, tenemos también que pensar en la perspectiva de vulnerabilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? Hablamos de especiales características o condiciones que vamos a ver en las personas y que por esas características, condiciones, tanto de la persona como del contexto en el que se relaciona la persona, la ponen en un lugar de mayor eh, dificultad para enfrentar ciertos procesos, como son los que deben enfrentar cuando son víctimas. Entonces, uno dice, claro, teníamos el caso de una niña, persona menor de edad, niña en situación de victimización por abuso sexual intrafamiliar, en donde además tenemos que pensarla en las características de vulnerabilidad que presenta, no solo por ser niña, no solo por ser mujer, no solo por ser víctima de abuso sexual en el contexto intrafamiliar, sino además se pueden, como decíamos, intersectar nuevas situaciones. Por ejemplo, pobreza, perteneciente a una determinada etnia o por condición migratoria o además por discapacidad. Eh, Todas las condiciones que pueden tener que ver con la persona, como es la discapacidad, con el contexto, como por ejemplo la etnia, la condición de migración, la pobreza, el encontrarse en lugares alejados de centros, o por ejemplo la falta de instrucción o de escolaridad, ¿no? Todas esas condiciones ponen en un lugar de mayor vulnerabilidad a esta persona, menor de edad, niña, víctima, con todas estas características de vulnerabilidad. Todos estos
análisis que venimos realizando, que tienen que ver con perspectivas de intervención eh, para podernos dar elementos, instrumentos y herramientas al tiempo de intervenir en determinados abordajes, nosotros lo vamos a observar a estos aspectos de la vulnerabilidad presentes en la persona y en su contexto relacional de la mano de una nueva expresión que es la interseccionalidad. Esta interseccionalidad tiene que ver con observar las realidades de las personas desde el prisma de cada una de las razones que la transforman en mayor vulnerable frente a hechos que tiene que atravesar, como es, por ejemplo, un proceso judicial. Esta persona, menor de edad, niña, con una situación de victimización por abuso sexual intrafamiliar, debe atravesar un proceso judicial a partir de una denuncia. Ese proceso pone a la persona en un lugar de mayor vulnerabilidad. ¿Qué significa? Significa que esa persona encuentra determinadas dificultades para acceder a justicia, para lograr que se le brinde una tutela judicial efectiva, que sea una respuesta que le dé el sistema judicial, el gran sistema de administración de justicia, que le dé una respuesta adecuada, teniendo en cuenta todas esas condiciones que, como decíamos, tienen que ser miradas en esta interseccionalidad, es decir, teniendo en cuenta todos estos aspectos que tornan a una persona en más vulnerable. ¿Por qué? Porque se le van a presentar más obstáculos, más barreras, más dificultades, más límites para poder acceder a esas, eh, a ese sistema, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, no es lo mismo una niña que ha sufrido un hecho eh, que tenga personas que la protegen, que además no esté en condición de pobreza, que tenga sus necesidades básicas satisfechas, que no tenga discapacidad, que tenga instrucción, ¿no? No es lo mismo que aquella persona que carece de todos estos elementos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en perspectivas de intervención, estamos pensando en que no hay un molde en el cual podamos poner a todas las víctimas en condición de, a una persona menor de edad, en una condición de victimización, no hay un molde para poner a todas las personas y tratarlas por igual. Por eso, no solamente tenemos que observar todas estas perspectivas de intervención, sino además pensar que cuando estamos frente a grupos especialmente vulnerables y niños, niñas y adolescentes, ancianos, personas con discapacidad y mujer en situación de violencia de género, son grupos especialmente vulnerables, por lo cual debemos, y así lo dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 23, debemos desarrollar, dice, acciones positivas cuando estamos pensando en grupos vulnerables. Entonces, frente a ello, nosotros podemos empezar a pensar que esto de mirar en perspectiva tiene que ver con
ir incorporando una serie de filtros que nos permitan ver la integralidad de las perspectivas cuando estamos trabajando con personas y desde nuestras competencias como técnicos superiores en niñez, adolescencia y familia. Es decir, hay que ir adquiriendo todas estas perspectivas de intervención, todas estas nuevas miradas que tienen que ver, por supuesto, con cambios de paradigmas en relación a cómo interveníamos hace 30, 40, 50 años atrás, a cómo debemos intervenir hoy por imperio de normas que nos resultan obligatorias y que nos marcan cuáles son las eh, adecuadas perspectivas para intervenir según el caso a caso. A ello habíamos hablado de interseccionalidad. También tenemos que trabajar con perspectiva de pluriculturalidad o interculturalidad. Esto que tiene que ver también con razones de vulnerabilidad, en nuestra provincia de Salta es muy, en casi toda la Argentina, pero en la provincia de Salta sabemos que tenemos muchísimas culturas que intersectan, ¿no?, en la convivencia de nuestra comunidad salteña, y la pluriculturalidad y la interculturalidad son perspectivas con las que tenemos que trabajar cuando abordamos situaciones. Por ejemplo, eh, el caso Juana es un caso de una niña adolescente perteneciente a la comunidad Huichí de Alto La Sierra, una niña de extrema pobreza que presenta una importante discapacidad, falta de instrucción, elevado nivel, decíamos, de pobreza y geográficamente encontrándose en un lugar que está bastante alejado de recursos institucionales relacionados con salud, con asistencia de salud integral, psicológica, social, física, ¿no? Y con otros recursos, como son, por ejemplo, el sistema de administración de justicia, que de Rivadavia, Alto la Sierra, la jurisdicción está en Tartagal, o sea. Entonces, en el caso Juana, nosotros observamos esta cuestión de lo intercultural y de la pluriculturalidad, que es una perspectiva que debemos desarrollar, debemos trabajar y debemos introyectar, incorporar. Y no es solamente algo actual, no, no. Esto tiene que ver eh, con toda una, una base constitucional y convencional. Es decir, la Constitución, en su artículo 75, inciso 22, incorpora la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y en esa convención la norma establece, son normas obligatorias de aplicación en toda la Argentina, establece la importancia de la perspectiva cultural cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Es decir, no podemos tratar de igual manera
a una niña que vive en el casco urbano de Tartagal o de la ciudad de Salta a la niña de Alto la Sierra, porque allí tenemos que tener en cuenta estas cuestiones culturales que tienen que ver con cómo nos comunicamos con esa persona, cómo escuchamos a esa persona, porque si la Convención de los Derechos del Niño dice que hay que asegurar el derecho del niño a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, a que se la escuche a la persona, ¿cómo podemos hacer si no observamos que debemos, quienes operamos dentro del sistema, buscar los instrumentos y las herramientas necesarias para escuchar adecuadamente? Es decir, no es esa niña que pertenece a esta comunidad wichí quien debe esforzarse para hacernos entender lo que le sucede y buscar quien la ayude a que nos explique, sino es exactamente lo contrario. Somos los operadores quien debemos hacer el esfuerzo para lograr escuchar adecuadamente, atender lo que nos dice y además que su opinión en el contexto de esta multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad sea entendida. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar el esfuerzo para poder comprender qué nos dice y escucharla adecuadamente, con el respeto por los derechos humanos que tiene como persona, por además ser niña adolescente, además por ser mujer, además por ser vulnerable, además por haber sido víctima, además por pertenecer a una comunidad con una culturalidad diversa. Todas estas miradas no tienen que verse como compartimentos estancos, es decir, no lo vamos a pensar como situaciones aisladas, por un lado el ser persona, por otro lado el ser niño, por el otro lado el ser víctima, por el otro lado, ¿no? Sino que son miradas, perspectivas que se entrecruzan en cada intervención y cada intervención debe tener estas miradas. No solamente en la primera intervención, también cuando hay, por ejemplo, se llevó a cabo un juicio y se concluye un juicio con una sentencia, en esa sentencia se debe analizar si hay realmente una perspectiva, una respetada perspectiva de derechos humanos, ¿no? De infancias, de género, de culturalidad. Por eso nosotros decimos que cuando nosotros desarrollamos abordajes, cuando pensamos en esas intervenciones, no lo podemos hacer desde una mirada simplista, sino que debemos saber que ante la complejidad que presentan los casos y además incorporar todas estas perspectivas, nos habla de cómo las disciplinas que estudian, que miran estas situaciones, están limitadas. ¿Por qué? Porque no pueden comprender la integralidad. Por eso, el desafío de cada disciplina, hablando de la psicología, del trabajo social, de la psicología, de la antropología, no, todas las disciplinas, cuando enfrentan abordajes de situaciones complejas, tienen su límite. No pueden dar respuestas, no pueden dar respuestas integrales
e integradas. ¿Por qué? Porque miran la realidad desde una única disciplina. Por eso es importante entender cómo la disciplina se ve enriquecida por otras formas de mirar. Hay una forma de mirar que es la multidisciplina, ¿no? En donde hay una psicóloga o un psicólogo que va a escuchar a la niña, después esta niña irá a otra profesional que se llamará trabajadora social, que la va a escuchar y luego irá al abogado y luego irá... Esto sería una forma de multidisciplina, es decir, varias disciplinas, varias formas de mirar la realidad desde distintas disciplinas, pero mirando lo mismo cada uno desde su lugar, desde su compartimento estanco. Ahora, la multidisciplina tampoco está dando respuestas a estas complejidades que se nos presentan. Una forma más enriquecida de ver las realidades complejas es la interdisciplina. La interdisciplina es un interjuego de saberes en donde varias disciplinas miran lo mismo desde el primer instante. Este, como decía, interjuego de saberes se llama interdisciplina. Y es, como decíamos, una forma de mirar la complejidad de una manera más enriquecida, porque el producto de la interdisciplina es un producto mucho más integrado que puede dar respuestas más adecuadas a las complejas situaciones con las que desarrollamos nuestras tareas, ¿no? Y sobre todo porque saber y afirmar que la complejidad con la que trabajamos como técnicos superiores en niñez, adolescencia y familia, esas realidades necesitan ser miradas, pensadas, abordadas con otros, porque justamente la complejidad así lo exige. Eh, Hay una mirada que se llama la transdisciplina o la transdisciplinariedad, que tiene que ver con la mirada desde la integralidad. Es una mirada bastante difícil porque una persona no puede comprender todo desde todas las áreas, desde todas las perspectivas, desde todas las aristas, pero es un modo de ver la realidad hacia lo cual tiende el desarrollo del conocimiento. Eh, por otro lado, eh, cuando trabajamos con estas complejas situaciones, debemos trabajar desde una mirada coordinada, no solamente hacia el interior de la institución en la que nosotros pertenecemos, sino también coordinar con otros sectores, con otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales, porque cuando trabajamos en los abordajes de niñez, adolescencia y familia, esos abordajes no pueden quedar en el exclusivo sector en el que nosotros trabajamos. Nosotros no podemos dar respuesta sesgada y con anteojeras diciendo, bueno, este es mi kiosquito, hasta aquí llegué. No, eh, las respuestas tienen que ver con el derecho que tienen las personas de acceso a sistemas que den respuestas integrales. Cuando hablamos del acceso a justicia, estamos diciendo que el Estado tiene el deber de dar respuestas integrales a las conflictivas que se presentan hacia a las personas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de, no solamente debemos coordinar con las instituciones en las que nosotros trabajamos,
sea, yo trabajo en el programa A, debo coordinar con el programa B, con el C, con el D, pero además debo articular con otras instituciones que den respuestas a lo que la persona con la que estoy trabajando necesita. Finalmente, es importante que ustedes sepan que esta mirada de perspectivas con la que hablamos, fundamentalmente tienen un texto que las combina a todas, y ese texto es las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son unas normas que se dictaron y que en el año 2008 se dictan, en el año 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación adhiere a estas normas, en el año 2018 se actualizan, pero cuando nosotros queremos saber lo que es vulnerabilidad, condiciones y características de vulnerabilidad, lo que implican las dificultades de acceso cuando una persona es víctima en condición de vulnerabilidad, tenemos que recurrir a las reglas de Brasilia. Bien, con esto vamos a cerrar esta clase relacionada con las perspectivas de intervención en los abordajes que venimos desarrollando y que vamos a ir incorporando, dijimos, como cajas a nuestra caja de herramientas, estas perspectivas con las que trabajamos, por lo cual es importante estudiar las reglas de Brasilia y poderlas tener como herramientas en nuestras intervenciones. Esto sería la primera parte. Nos vamos a ver en la segunda parte con la última eh, porción de la unidad que nos falta desarrollar. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo nuestra clase.